En Aura, Carlos Fuente convierte una historia que podría parecer sencilla en un trasfondo psicológico donde el pasado nunca muere, más bien, insiste, se repite y se oculta tras disfraces o, en su defecto, personalidades. La novela, con su trama inquietante y su estructura narrativa poco común, nos enfrenta a una verdad profundamente humana, ya que al negarnos a aceptar el paso del tiempo, terminamos atrapados en nuestras propias memorias. Por ello, más que una historia sobrenatural, Aura es una reflexión intensa sobre el deseo, la identidad y el miedo a desaparecer. Aura es una novela breve pero profundamente impactante, escrita por Carlos Fuentes en 1962. Esta se destaca por su estilo innovador y su atmósfera envolvente, además de que es una obra que destaca la presencia del boom latinoamericano y no solo sirve para describir la narrativa de Fuentes, sino para explicar temas universales como la identidad, el tiempo y la memoria. Desde la apertura, Aura utiliza una narrativa en segunda persona, lo cual es poco común pero permite la participación directa del lector, rompiendo así con esquemas tradicionales entre el narrador y el lector y permitiendo crear una sensación de envolvimiento en donde el lector se sienta que está experimentando y viviendo todo lo que acontece en la historia como si fuera en primera persona. Esa dimensión subjetiva le da un toque de tensión y aumenta el misterio que se quiere presentar en la historia. La trama gira en torno a Felipe Montero, un joven historiador que responde a una oferta de trabajo para redactar las memorias de un general recientemente fallecido. Al llegar a la casa de Consuelo y su sobrina Aura, se verá envuelto en un universo donde el tiempo parece diluirse y las fronteras entre la realidad y lo fantástico se verán desvanecidas. La relación entre Felipe, Consuelo y Aura no solo abarca el deseo y la fascinación, sino también la obsesión por la juventud y la inmortalidad, lo que revela una atmósfera llena de tenebrosidad y simbologías. Uno de los aspectos más destacables dentro de Aura es su capacidad para crear una atmósfera envolvente y al mismo tiempo llena de simbologías, como lo es el color verde, que en este caso, en la obra, vemos que representa juventud, fertilidad y vida, pero al mismo tiempo tiene un origen inquietante que lleva a pensar una vida llena de muchos secretos oscuros y misterios por resolver. Los animales y rituales que aparecen a lo largo de la historia permiten crear una sensación de mito y magia, lo cual nos lleva a pensar que en la narrativa existen elementos que nos llevan a lo ancestral y lo desconocido. Este libro, a diferencia de muchos, no se enfoca en una historia de amor, ni mucho menos en un romance de cuentos, sino que más bien trata de identificar y demostrar la desintegración de lo humano frente al paso del tiempo. Y nos hace entender cómo los elementos sobrenatural nos permiten hablar de una realidad cruda, la cual es la obsesión del ser humano de querer retener aquello que ya no somos. Desde esa perspectiva, Aura es un espejo incómodo que nos muestra lo que sucede cuando la identidad se aferra al pasado hasta romperse a sí misma. Por ello, podemos decir que lo esencial está en demostrar una verdad emocional que rara vez demuestra aquello que queremos enfrentar, como el deseo de permanecer jóvenes, amados e intactos. Consuelo, que crea a Aura como una extensión de su juventud, nos representa a todos nosotros cuando evitamos dejar ir una versión que fuimos en el pasado. Entonces, ella no es bruja, es una metáfora de la negación humana del deterioro. Por otro lado, podemos evidenciar que Aura es un texto que critica la forma en la que amamos, ya que Felipe Montero cree enamorarse de Aura, pero realmente cae en una trampa en la cual se enamora de un recuerdo creado por Consuelo. Lo cual nos lleva a contemplar la realidad en la que vivimos, hoy más que nunca, donde nos enamoramos no tanto de las personas, sino de aquello que alguna vez representó en nuestras vidas o de lo que idealizamos como idea de amor. De aquí podemos contemplar entonces que lo que envuelve el hechizo de Consuelo no es algo netamente mágico, sino más bien
realista, humano y sentimental. Por otra parte, esa narrativa en segunda persona es algo que nos atrae y envuelve constantemente en el relato, pues este nos permite sentirnos como Felipe, nos incita a pensar que somos él, que tenemos una Consuelo superficial, llena de atracciones, manipulaciones, emociones en nuestro ser y que a pesar de todo siempre habrá un aura que toca el alma, que entra y se queda allí de por vida, cuestionándonos una y otra vez sobre aquello que vivimos, sin dar paso al pensamiento futuro, aquel que crea nuevas cosas más evolucionadas, más desgastadas e inclusive más reforzadas, sin permitirnos pensar en un avance en el tiempo y sometiéndonos a una constante parálisis en la memoria. Finalmente, Aura termina siendo entonces una narrativa con una imagen profunda y dolorosa de cómo el temor a la vejez y la dificultad para dejarnos ir nos convierten en sombras de quienes realmente somos. Aura no es simplemente una novela de carácter fantástico, sino una experiencia literaria que nos incita a vivir la realidad de lo humano que muchas veces preferimos ocultar por miedo al olvido, al deterioro y al paso del tiempo. Además, Carlos Fuentes pretende utilizar esta narrativa en segunda persona para convertir al lector en un testigo y víctima de una historia que parece narrada por un subconsciente. Por otra parte, Consuelo, más que un antagonista, representa todo lo que llevamos dentro al evitar dejar ir algo que alguna vez fuimos. Al proyectarse en Aura, Consuelo no realiza un acto mágico sino emocional, en donde no hechiza conjuros, sino más bien recuerdos. Esa estructura simbólica transforma la novela en un espejo que refleja nuestras propias negaciones, anhelos idealizados y temores profundos. En resumen, se pretende que Aura no solo se lea como un cuento sobrenatural, sino como una metáfora del amor del pasado en donde queremos congelar una versión de nosotros que fuimos, convirtiéndonos en prisioneros de nuestras propias memorias.